Si yo digo Miguelina Acosta Cárdenas, seguramente ustedes me dirán, Norma, ¿quién era Miguelina Acosta Cárdenas? Efectivamente, es un nombre poco conocido por la mayoría de los peruanos, pero debería serlo mucho más. ¿Por qué? Porque Miguelina Acosta Cárdenas fue una pionera, una mujer de vanguardia que luchó por los derechos de la mujer, por los derechos de los indígenas. En fin, ella en 1920 se graduó como abogada en la universidad, en un tiempo en el que las mujeres prácticamente ni pisaban esas instituciones. Se graduó como abogada en 1920, les decía, y fue la primera mujer profesional en litigar en los tribunales, es decir, en defender una causa frente a un tribunal. Ella fue pionera en varios sentidos, estuvo encarcelada varias veces, en fin, realmente tiene una vida apasionante. ¿Qué les parece si hoy descubrimos juntos quién fue Miguelina Acosta Cárdenas? Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Miguelina Acosta Cárdenas es un hito importante en la historia del derecho peruano. Si bien ella no fue la primera mujer que estudió derecho, sino Trinidad Enríquez. Enríquez fue la primera mujer en seguir estudios universitarios en el Perú y lo pudo hacer mediante una resolución suprema. Recordemos que en esos tiempos la mujer no podía estudiar en la universidad, pero Enríquez no pudo graduarse como abogada, ya que tampoco se permitía entregar un título profesional a las mujeres. La época que le tocó vivir a Miguelina Acosta Cárdenas, nuestro personaje de hoy, inicios del siglo XX, fue un periodo de cambios, de rupturas, de transformaciones. Justo en 1915 se acepta la libertad de culto, se aprueba la libertad de culto, ¿no? Entonces es la culminación de una discusión que se remonta a mediados del siglo XIX, porque nos dice también de cuáles eran las características de la época y cómo ella estaba como en la cresta de la ola, ¿no? En un periodo de mucha discusión, donde se ponen en cuestión un conjunto de preceptos tradicionales, ¿no? Y que se consiguen muchas cosas, ¿no? La jornada por las 8 horas, y hay pues una discusión interesante sobre el matrimonio civil, sobre el divorcio. La vida de Miguelina Acosta Cárdenas trasciende la historia del derecho. Su preocupación abarca las cuestiones de género, los derechos laborales y la reivindicación de los indígenas. Todos ellos asuntos de latente actualidad. Esta es su historia. ¿Dora? Acabo de salir de la imprenta. ¿Sabes lo que me han dicho? Que tal vez no cumpla con terminar de imprimir nuestra edición de la crítica. Que tal vez no llegamos al cierre. José Carlos, ya tengo bien avanzado mi artículo para Mauta. Ahí está. Miguelina, tú tienes que representarme. Sí, Miguelina. ¿Quién mejor que tú? Miguelina Acosta Cárdenas nació en Yurimaguas el 26 de noviembre de 1887, en el seno de una familia acomodada. En esa época, el país vivía momentos difíciles, luego de la guerra con Chile. Su madre fue la señora Grimanesa Cárdenas Montalbán y su padre, el comerciante y cauchero Miguel Acosta Sánchez.
Ella provenía de una familia que tenían diferentes negocios y que eran acaudalados por el boom cauchero, ¿no? Ellos importaban y exportaban productos, ¿no?, por el Amazonas a Europa. Siendo muy joven, Miguelina viajó a Europa. Se fue acompañando a su madre para que siguiera un tratamiento médico. Que era más fácil ir de Yurimaguas a Europa que venir a Lima. Ibas por el río, ibas por el Amazonas, salías al Atlántico y llegabas a Europa. Para venir a Lima eran semanas de viaje, cruzar los Andes, era muy difícil. Entonces ella se va a Suiza a estudiar y también lleva a su madre, grimanesa, porque tenía ciertos problemas psicológicos, de depresión, etc. Y a los 15 años, ella no solamente trata de estudiar y de formarse, sino que asume la custodia de la madre. Se la lleva a Europa sola, la interna en un hospital y ella va a estudiar a Suiza. De retorno al Perú, Miguelina fundó la primera escuela de señoritas y la primera escuela de educación inicial en Yurimaguas. Luego, y con el objetivo de seguir estudios superiores, se trasladó a Lima. Para venir, iban por el río hasta Iquitos. De ahí, a lomo de mula, cruzaban los Andes hasta Trujillo. En Trujillo tomaban el vapor que venía hasta el Callao. Esa era la travesía para venir de Yurimaguas a Lima. El caso es que no tenía los documentos para poder ingresar. Sus documentos se perdieron en un naufragio de una embarcación en el río Guayaga. Entonces no tiene cómo sustentar sus estudios. Y es por ello que da los exámenes en el Colegio Guadalupe. Y una vez que él rinde sus exámenes, ya puede presentar la solicitud de ingreso en la universidad. En ese interín, ella queda ciega. Hace un tratamiento de varios años para poder recobrar la vista, volver a los estudios e ingresa a San Marcos. En 1913, Miguelina Acosta Cárdenas ingresó a la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos, cuyo local funcionaba donde yo estoy ahora, en la casona de San Marcos. Cuando culminó sus estudios de letras, ingresó a la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas. Con ese nombre se conocía a lo que hoy llamaríamos Facultad de Derecho. Eran los inicios del siglo XX, no era para nada usual que una mujer tuviera pretensiones de ser profesional, que quisiera estudiar en una universidad. Así que debió haber sido muy difícil para Miguelina ganarse un lugar en una institución casi exclusiva de hombres. Cuando ingresa a la universidad, muchas veces tiene resistencia, ¿no?, de algunos grupos de intelectuales, ¿no?, que no ven con muy buenos ojos que una mujer estudie en la universidad, ¿no?, sobre todo en una carrera como Derecho, ¿no?, Jurisprudencia, que estaba más relacionada a los sectores masculinos, ¿no?, a los hombres. A pesar de estas resistencias, Miguelina se convirtió en una gran lideresa. Ella forma parte de la Federación Universitaria que proponía que las mujeres en general tuvieran acceso a una educación secundaria y también a una educación universitaria. Creo que ya la educación secundaria se estaba dando para los hombres. Entonces ella propone, junto con esta federación, que también sea asequible a las mujeres. En 1908 se dicta una ley que permite que las mujeres puedan ingresar a la universidad y puedan obtener grados y títulos. Anteriormente, hubo mujeres que estudiaron en la universidad, pero gracias a un permiso especial. Tal como lo había iniciado en Yurimaguas,
En Lima, Miguelina formó parte de importantes instituciones. El primero es el Bazar Nacional, que es un anexo de la sección femenina de la Liga Agraria. Esta institución promovía la inserción al comercio de las clases populares. En segundo lugar, participa en la Asociación Pro Indígena, invitada por su gran amiga Dora Mayer. Y tercero, participa en la fundación del movimiento Evolución Femenina, que fue liderado por María Jesús Alvarado. Miguelina Costa Cárdenas tiene relación con intelectuales de su tiempo, ¿no? Los intelectuales, bueno, pertenecieron a las sociedades que ella frecuentaba, de la que ella era miembro. Entre ellas, ¿no?, la Asociación Pro Indígena, que era presidida por Joaquín Capello. También la conformaban Dora Mayer, Pedro Zulen. Los primeros artículos que escribió Miguelina en el periódico El Tiempo y en el boletín de la Asociación Pro Indígena El Deber Pro Indígena se refirieron a su región, Loreto. Lo que ella menciona es que los loretanos, ¿no?, deben promover un resurgimiento de la región Loreto, porque cree que la cultura loretana eran bien críticos a las injusticias y a la corrupción que había en aquella época a partir de estos magnates caucheros coludidos con políticos de aquella región. Cuando se disolvió la Asociación Pro Indígena, Miguelina y Dora Mayer emprendieron juntas un proyecto editorial. Dora Mayer no puede vivir sin escribir, no puede vivir lejos de la palabra escrita, ¿no? Deja el deber pro indígena y funda la crítica, ¿no? Y mientras, bueno, habría que estudiar, pero mientras Miguelina está en la universidad, participa también en la crítica, ¿no? Costa Cárdenas tuvo una entrañable amistad con Dora Mayer. ¿Se acuerdan de quién era Dora Mayer? Otra mujer ilustrada y activista. Tenemos un programa sobre ella excelente que puedes buscar en YouTube. Ambas no solo fueron amigas, sino también colegas y activistas. Tanto así que en 1917 fundaron y codirigieron un periódico semanario llamado La Crítica. La redacción de La Crítica quedaba en Plaza Italia, en los Barrios Altos, donde yo estoy en este momento, cuando esta plaza se llamaba Plaza Santana, en el número 405. Esta publicación existió entre 1917 y 1920. Imagínense si hoy es difícil sostener una publicación independiente, cuán complicado debe haber sido para ellas hacerlo cuando su publicación era rebelde, contestataria y liderada por mujeres. ¡Oh, Dios mío! ¿Quiénes se han creído estas señoras que son? La cosa es que el presidente Leguía censuró la revista, la boicoteó y terminó cerrándola en 1920, un año después de haber asumido su gobierno. Y es una revista, bueno, que recoge tanto las aspiraciones, los intereses de Dora Mayer como lo que le empezaba a interesar a Miguelina Costa, ¿no? Digamos, el abuso, el maltrato de los indígenas, del campesinado. La revista La Crítica va a interrelacionar tres temáticas. Primero, la temática del indigenismo, que se va a retomar de la Asociación Pro Indígena. Segundo, el tema del feminismo, y hay que recordar que Dora Mayer era delegada peruana de varias instituciones internacionales feministas, y también hemos visto que Miguelina Costa ya participaba en varias instituciones aquí en Lima, de mujeres. Y tercero, la tercera temática de la revista La Crítica es el tema del sindicalismo.
La relación entre Dora y Miguelina fue muy intensa, muy íntima. Se trataban como hermanas e incluso se llamaban hermanas. Eran muy amigas con Dora Mayer, tan amigas que yo me acuerdo que me contaban anécdotas de que cuando se va a Jauja, hay una carta que le escribe y le dice: Dora, estamos extrañamos la sopita que nos hacías acá para todos en los días de frío. ¿Dora? Acabo de salir de la imprenta. ¿Sabes lo que me han dicho? Que tal vez no cumpla con terminar de imprimir nuestra edición de la crítica. Que tal vez no llegamos al cierre. Pero si les entregamos todo a tiempo, tal como lo pidieron. La edición anterior nos demoramos por todos los problemas que tuvimos y llegamos. Y ahora que entregamos todo a tiempo, ¿nos dicen eso? Me parece que estaban atendiendo un pedido importante de un señor en esa última hora. No, hermana. Eso no puede ser. Voy a ir yo misma a ver si me dicen lo mismo. Sí, hermana, mejor anda tú. Pero cálmate. Te aseguro que todo se resuelve, ¿sí? Ay, Miguel, si no es una cosa, es la otra. Si no es el gobierno, la plata. O las cuentas. Espero que lleguemos a fin de mes. Sí, yo también espero lo mismo. A pesar de las dificultades, todo siempre nos ha salido bien. Sí, hermana. ¿Quieres un café? Ay, sí. ¿Nos conocemos hace tanto tiempo? Cuando te vi por primera vez, no pensaba que eras Dora Mayer, sino el ama de llaves de Dora Mayer. ¿Por vieja? No, por vieja no. Te llevo casi 20 años. Pero nos llevamos tan bien. Pensamos parecido. Eres como mi hermana menor. Tú también eres como mi hermana mayor. Me acabo el café y me voy para allá. No se mueva. Regresamos con los duros momentos de Miguelina Acosta en la cárcel. En 1919, Miguelina Acosta participó activamente en la organización de los obreros en el contexto de las luchas sindicales. En mayo de 1919 va a ocurrir el problema de las subsistencias en el gobierno de José Pardo, debido a que la oligarquía agroexportadora del norte sembraba más materias primas para exportar, por ejemplo el algodón, debido a las consecuencias de la Primera Guerra Mundial en Europa, y no sembraba alimentos de primera necesidad. Y eso desabastecía y encarecía en la capital los alimentos. Las clases populares se manifiestan al respecto y los sindicatos se organizan. Ya no sé cómo vamos a sobrevivir. Acabo de dejar a Julita en el colegio y luego pasé por el mercado. Los precios están por las nubes. Con lo poco que me da mi esposo no me alcanza para nada. Es que el gobierno solo piensa en llenarse los bolsillos. Mientras el pueblo la pasa cada vez peor. En la fábrica estamos igual. Ya no aguantamos más. ¿De qué sirve que suban las exportaciones? Que la economía dicen que crece, pero los precios suben y suben y suben. Nuestras familias no se benefician en nada con esto. Tenemos que hacer que nuestros gobernantes se acerquen más al pueblo. Con las exportaciones no comemos ni yo, ni mi esposo, ni mis hijos. Mira el precio del pan, la leche, el azúcar. Tenemos que hacer frente a esto de una manera organizada. Tenemos que hacer que nos escuchen como mujeres. Sí, tenemos que organizarnos. Miguelina, tú tienes que representarnos. Yo me debo las bases, mis queridas compañeras. Elijamos entonces. Miguelina, tú tienes que representarnos. Sí, Miguelina, ¿quién mejor que tú?
Lo interesante de esta mujer y de muchas de la época también era que apostaba por la organización, ¿no? Entonces no era una cuestión aislada, sino era asociarse, organizarse, discutir, escribir. Eso es lo fascinante también, las relaciones que establece Miguelina, ¿no? Es importante pensar, a veces la historia tradicional nos muestra a mujeres como que sobresalen, ¿no? Aisladas, como que ingresan al espacio público, ingresan al espacio masculino y se distinguen. Pero en verdad estas mujeres están vinculadas entre sí. Miguelina Costa fue protagonista en las jornadas de protesta anarcosindicalistas que tuvieron lugar en 1919. Tanto así que fue elegida presidente del Comité Femenino Pro Abaratamiento de Subsistencias. Ese comité estaba formado por obreras, por comerciantes, por amas de casa que pretendían detener la subida de los precios de los productos de primera necesidad. Ante la indiferencia del gobierno, el comité se plegó a la huelga obrera convocada en Lima y Callao entre mayo y junio de 1919. Frente a esta política gubernamental, ella se unió con los sindicatos obreros para poder hacer una marcha y dirigirse a Palacio de Gobierno. En la mañana de la marcha se enteraron en el gobierno y prohibieron la marcha. Aún así, ella, con no sé qué cantidad de mujeres, salieron y llegaron, cruzaron la Plaza San Martín y llegaron hasta Palacio. El 25 de mayo de 1919 se programó una marcha multitudinaria que llevó como título Mitin del Hambre Femenino. Salió desde aquí, desde el Parque Neptuno, que está muy cerca a la Plaza Grau, en el centro de Lima, y salió a pesar de que las autoridades municipales lo habían prohibido. Miguelina Costa fue una de las lideresas de esta marcha, y mientras esta tuvo lugar, ella no dejó de arengar viva la organización femenina. Superando la represión policial, esta marcha alcanzó a llegar a la Plaza Mayor, pero esa jornada tuvo varios detenidos y hasta algunos muertos. En 1920, superando muchísimos obstáculos y contra todo pronóstico, Miguelina se graduó en leyes en San Marcos, obteniendo el grado de bachiller. ¿Cómo obtuvo este grado de bachiller? Con una tesis. Perdónenme un segundo, voy a hacer una consulta porque el nombre es bastante largo. Ella se graduó como bachiller con la tesis Nuestra institución del matrimonio rebaja la condición jurídica social de la mujer. Más tarde, se graduó de doctora con la tesis Reformas necesarias del Código Civil para hacer efectiva la igualdad civil y jurídica del hombre y la mujer. La primera tiene que ver con una crítica al Código Civil y a cómo concebía el matrimonio, ¿no? Porque en esa época estaba vigente el Código de 1852, que había adoptado el derecho canónico para regular el matrimonio, ¿no? Donde pues se establece la inferioridad de las mujeres, ¿no? y la subordinación al marido, y en fin, establece pues la jerarquía, ¿no? Entre los géneros. Entonces, y por supuesto la priva de un conjunto de derechos a la mujer casada.
Código Civil de 1852. Artículo 28. Están bajo la potestad de otros. 1. Las mujeres casadas que dependen de sus maridos. 2. Los hijos menores que dependen de sus padres. 3. Los huérfanos que dependen de sus guardadores. 4. Los esclavos que dependen de sus amos. Lo que ella buscaba principalmente era hacer reformas en el Código Civil de 1852, que subordinaba a la mujer a la patria potestad y tutela del hombre. Es decir, como si la mujer fuese una menor de edad o un ser incapaz de tomar sus propias decisiones. Definitivamente, Miguelina fue una revolucionaria. Su tesis de doctora, ¿no? Sobre las desigualdades entre hombres y mujeres y las restricciones para ejercer los derechos jurídicos y civiles de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, pone en cuestión la patria potestad, ¿no? Que la concentraba el marido, la cuestión del divorcio, etcétera, ¿no? Se gradúa como abogada defendiendo lo que era la igualdad de derechos en el matrimonio, institución que ella encontraba desde lo legal, digamos, con grandes inequidades. Código Civil de 1852. Artículo 175. El marido debe proteger a la mujer y la mujer obedecer al marido. Artículo 179. La mujer no puede presentarse en juicio sin autorización de su marido, salvo cuando es acusada en causa criminal. Volvemos con el encuentro entre Miguelina Acosta y José Carlos Mariátegui. Cuando presentamos este programa, resaltamos la figura de Miguelina Acosta Cárdenas como la primera abogada que tuvo Lima, la primera que ejerció su profesión, que litigó y que además puso su propio estudio jurídico para atender al público. Este estudio, mejor dicho, este consultorio jurídico legal, porque así se llamaba, quedaba en la calle Tarma, en el centro de Lima, en la cuadra 2, más o menos por donde yo estoy ahora. Fue la segunda mujer que se recibió como abogado, pero fue la primera que ejerció como tal, porque la otra persona que había recibido como abogado no ejerció nunca la abogacía. Ella ejerció el derecho con todos los problemas que eso significa por ser mujer. Sus grandes preocupaciones eran la defensa de los derechos de la mujer y las causas obreras y yanaconas. En la puerta de su estudio había un letrero en el que se podía leer lo siguiente: derechos de la mujer dentro y fuera del matrimonio, separación de cuerpos y bienes, divorcio absoluto, derechos de familia, delitos contra el honor sexual, derechos del obrero y del indígena, entre otras cosas. Y yo tengo cartas donde ella
parece que la parte económica era muy apremiante. Le escribe a una distribuidora de carros, donde dice que ella maneja y sería una excelente vendedora de carros. Después le escribe una textil, que ella conoce sobre telas en sus viajes y que ella podría ver. Después le escribe a una granja de pollos, donde dice que su interés por los animales y que ella podía estar asesorando y viendo cómo... Es decir, esa mujer trataba de subsistir con su trabajo en una época en que la mujer era prácticamente imposible que lo haga. Quería trabajar y si como abogado, por ser mujer, por su condición de mujer, era relegada, ella iba a encontrar de una u otra forma cómo mantener su casa. Porque ella mantenía la casa, veía a los hermanos, trajo a todos los hermanos de Yurimaguas a Lima para que estudiaran en diferentes universidades. Miguelina no tuvo mucho éxito en la defensa de las causas de las mujeres. Bueno, eran los años 20, ¿no? La década de 1920. Por ese entonces, las mujeres vivían bajo la tutela y sombra de los varones. Y era muy raro que una mujer pudiera ejercer su profesión. También era raro que una mujer pudiera trabajar, manejar su propio dinero, ir a la universidad, ser independiente. ¿Cuánto hemos avanzado desde entonces? ¿No es cierto? ¿Y cuánto les debemos a estas mujeres que hace poco más de 100 años empezaron a luchar por la igualdad, por nuestros derechos? Nosotros y nosotras debemos comprometernos a hacer que estos derechos lleguen cada vez a más peruanas para que todas puedan ser independientes. Si bien Miguelina no resolvió muchas causas a favor de las mujeres, donde tuvo más éxito fue en las causas de los indígenas Yanaconas. Mi mamá me cuenta que cuando era muy niña, ella era abogado de los Yanaconas de la zona de hacia Huaral. Y mi mamá me cuenta que ellos iban en mula por los cañaverales hacia el norte y de repente tenían que parar, esconderse, porque venía la Guardia Civil, la policía, y mi mamá decían que se callara, que no hablara. O sea, es la narración de una niña frente que acompañaba a esta mujer a ver los problemas que tenían los Yanaconas en diferentes zonas, ¿no? Y ahí tenía todas sus identificaciones como defensora de los Yanaconas. En 1924, Miguelina Acosta fue docente de la Universidad Popular González Prada de Jauja. En sus conferencias abordaba la situación de las mujeres dentro del movimiento obrero. Y en 1925 presentó una conferencia sobre escuelas rurales para niños indígenas en la segunda Conferencia Panamericana de Mujeres realizada en Lima. Critica la forma en que los normalistas, la pedagogía de la época, los maestros ingresan con su propuesta educativa al mundo indígena. Ella piensa que ni el cura ni el maestro formado en la ciudad, en el mundo occidental del proceso educativo, formativo, pueden hacer nada por la población indígena. O sea, para educar a los indios, a la familia indígena, que incluye hombres y mujeres, porque es muy respetuosa también de la unidad doméstica, se necesita insertarse en esa dinámica, ¿no? Y ofrecer conocimientos útiles desde la comunidad misma, ¿no? Entonces, eso es una propuesta revolucionaria realmente para la época, ¿no? Por estos tiempos, el gobierno de Leguía se dedicaba a reprimir cualquier oposición política, como las manifestaciones de los sindicatos obreros. En este contexto, Miguelina fue arrestada en 3 ocasiones y trasladada
a la cárcel de Santo Tomás. Se intensifica la política represiva de Augusto B. Leguía y el gobierno crea un psicosocial llamado el complot comunista, por el cual perseguían a dirigentes sindicales y a estudiantes. En aquella época intervienen a la casa de Miguelina y la llevan presa a la cárcel de mujeres Santo Tomás. Ella, bueno, va a ingresar en la cárcel debido a las protestas de las que protagonizó, ¿no? Primero con el Comité Pro Abaratamiento de las Subsistencias y luego a raíz de una protesta que hubo en contra de la consagración del Perú al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Que esta protesta también la integran otros intelectuales, entre ellos Víctor Raúl Aya de la Torre y algunos jóvenes que posteriormente fueron del APRA. Miércoles 3 de agosto de 1927. Aprovechando la entrada del lechero, un soplón del gobierno ingresó a mi casa a las 7 de la mañana, pretextando algo urgente. Estaba acompañado de 2 sujetos más. Luego entró hasta mi propia habitación. Ingresé al auto de policía acompañada de mi nena. Me llevaron a la comisaría de El Sexto y luego a la comisaría femenina de Santo Tomás. Allí me arrancaron a mi nena. Nos daban alimentos, pero decidí declararme en huelga de hambre, tomando solo una taza de té puro. Cuando entraba al cuarto día de huelga, empecé a sentir frío y mareos. Dormía muy poco. Las monjas me proporcionaban la tinta para escribir estas memorias. Regresamos con lo último del programa, la inesperada muerte de Miguelina Acosta Cárdenas. El 13 de noviembre de 1927, Miguelina Acosta Cárdenas fue encarcelada a mediodía por tercera vez. De inmediato se declaró en huelga de hambre. Ella, en sus memorias desde la cárcel, agradeció a los diputados y senadores de Loreto, a su entrañable amiga Dora Mayer, a Angélica Palma y también a las juventudes loretanas. Estamos en lo que fue el Colegio Mercedes Cabello de Carbonera. ¿Y por qué estamos aquí? Porque este local, antes de ser el Colegio Mercedes Cabello de Carbonera, fue el convento de Santo Tomás, que tenía una cárcel, la cárcel de mujeres de Santo Tomás, donde fue encarcelada Miguelina. Otro intelectual con el que Miguelina va a tener una relación muy cercana es José Carlos Mariátegui. Ella colaboró con él en su libro 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Mariátegui menciona en su ensayo sobre regionalismo y centralismo que desconocía mucho el tema y la situación social de la región Loreto, que en aquella época los peruanos la conocían con el nombre de montaña, un nombre que no describía nada
y que Miguelina ya con sus escritos estaba describiendo tanto el contexto social, económico y político. Por eso José Carlos Mariátegui menciona a Miguelina como la doctora Miguelina. Además, Miguelina escribió 2 artículos para la revista Amauta. La oficina de ella quedaba muy cerca de la casa de Mariátegui, así que el contacto entre ambos debió haber sido frecuente y fluido. Habla sobre una educación ambulante para niños indígenas, de cómo profesores pueden viajar a provincias y poder educar a niños que no tenían en aquella época educación. También habla en un segundo artículo sobre los educadores suizos que proponían la eliminación de los ejércitos y de la compra de las armas en el contexto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. José Carlos, ya tengo bien avanzado mi artículo para Amauta. Ahí está. Tú sí que trabajas rápido. Ay, ¿quién lo dice? Tú eres una hormiguita. Ay, Miguelina, nunca me voy a cansar de agradecerte todo lo que me has ayudado. ¿Qué me vas a agradecer tú a mí? Yo te tengo que agradecer por todo lo que me has enseñado del Perú. Este país que tanto amamos y del que tanto sabes, y todo lo que me has enseñado y todo lo que lo conoces. Que he estudiado, pero que no conozco tanto, eso sí que no. Con esta pierna que no me deja viajar ni conocer todo lo que yo quisiera. Bueno, pero ya has hecho un montón. ¿Cómo van los dolores? No tengo tiempo para pensar en dolores. Yo estoy feliz de agradecerte y de ayudarte, aunque sea un poquito. Un poquito. Miguelina, tú me has abierto los ojos. Gracias a ti sé casi todo lo que sé acerca de la montaña, acerca de la selva. Jamás fui a la selva. La selva es absoluta. Es hermosa. No te olvides de tu promesa. Tú tienes que hacer un estudio completo acerca de la sociología de Loreto. Claro que sí, José Carlos. Una promesa es una promesa. En 1930, luego de la caída de Leguía, Miguelina retomó la dirección de la revista La Crítica, pero solo se alcanzaron a editar 2 números. Ella aborda problemáticas como la de las mujeres en principios del siglo XX, en una sociedad que, según el Código Civil que de ese entonces, pues no les daba muchos derechos. Todavía no eran consideradas ciudadanas, eran personas tuteladas, ¿no? Las mujeres dependían del miembro masculino más cercano. En 1931 participó en la organización que dirigía Zoila Aurora Cáceres, Feminismo Peruano, y que promovía la aprobación del voto femenino. Por eso es muy importante de cómo está entendiendo Miguelina interseccionalmente los problemas de la mujer, los problemas del indígena y los problemas laborales, en un solo problema global y no esencializa una lucha particular. Eso yo creo que es el proyecto ya que estaba conformando políticamente Miguelina. Es de las primeras que lucha, da batalla también en el terreno del periodismo, no exclusivamente por la causa de la mujer. Y eso me gusta también, que no era exclusivista, sino que peleaba por la mujer y peleaba también por los indígenas y peleaba también pues, por los niños y peleaba por los derechos del pueblo. Miguelina Acosta Cárdenas falleció el 26 de octubre de 1933 a causa de una herida que se le complicó debido a la diabetes que padecía. Fue enterrada en el cementerio británico del Callao y luego trasladada al presbítero maestro. Fue a extraerse una muela. Se extrae la muela, le da una infección y después de unos días la infección se generaliza y ella muere.
La inesperada muerte de Miguelina Acosta, antes de cumplir los 46 años, nos privó de la madurez de una mujer que imaginó un país más justo, más igualitario y más democrático. Estoy en el frontis del Palacio de Justicia, en el centro de Lima. Este es un espacio donde se congrega gente, por ejemplo, para las marchas, para las huelgas, o donde grupos de personas demandan algo al Estado. Normalmente, de hecho, demandan una justicia justa. Esto parece una redundancia, pero en realidad en nuestro país no lo es. Hemos visto la vida de Miguelina Acosta Cárdenas, cómo fue una profesional íntegra que dignificó el derecho, algo que debería ser totalmente natural, ¿no es verdad? Pero que hoy resulta casi escaso. Es compromiso de todos nosotros restituir el valor digno a nuestro trabajo. ¿No creen? Yo creo que eso es totalmente posible. ¿Ustedes qué piensan? Nos vemos en la próxima.